Patricia del Río, pero la tendremos de vuelta mañana. Comenzamos nuestro programa yéndonos a la ciudad francesa de Niza, en el sur de Francia. Son las 3:05 de la tarde ahí y tomamos contacto con un profesor universitario experto en sismología, el señor Jean-Paul Ampuero, con el que queremos conversar a partir de su conocimiento sobre sismología en una zona de Francia, cerca de los Alpes y la frontera con Italia, en donde hay también actividad sísmica. Buenos días, ingeniero Jean-Paul Ampuero. Buenos días, Fernando, y buenos días a todos mis compatriotas. Gracias por la oportunidad. No, muchas gracias más bien usted por poner su ciencia al servicio de la audiencia de RPP. Me imagino que habrá reunido usted toda la información disponible sobre el sismo que se produjo el domingo a las 12:41 de la mañana aquí en Loreto. Y lo que sorprende naturalmente, en primer lugar, es que pese a la gravedad de su magnitud, 8 ha tenido relativamente pocas consecuencias en términos de pérdidas de vidas humanas, 2 que son demasiadas naturalmente cada vida, y también en términos de daños materiales. Exactamente, si este mismo terremoto hubiese sido más superficial, hubiera causado mucho más daño de lo que hemos visto. Su profundidad fue de más de 100 kilómetros, y eso hace que las poblaciones estén ya a una distancia grande del sismo cuando se produce. Eso disminuyó la gravedad del impacto. Se discute en el Perú si es que podemos disponer o no de dispositivos tecnológicos de alerta que hagan ganar por lo menos algunos segundos. ¿Cuál es el estado de la tecnología previsora de sismos en Francia, por lo que usted conoce, señor Ampuero? Sí, yo he trabajado sobre todo en California, en el sistema de alerta temprana que se lanzó ahí el año pasado, hace unos meses. Esta es una tecnología que se conoce y se ha implementado en muchos países. Ahora hay un desafío para ciudades de la costa como Lima, que son megaciudades que están amenazadas. En cualquier día podría haber un terremoto de magnitud 8 o más. El desafío es que Lima esté en la costa, y si hacemos un sistema de alerta temprana con sismómetros en la costa, pues no daría suficiente tiempo para la alerta. Necesitamos poner esos sismómetros fuera, en el mar, en el fondo marino, y ese es el desafío que estamos atacando ahora. ¿Cuánto tiempo permite ganar en la previsión de los sismos esos sismógrafos si se instalasen de la mejor manera en el fondo marino? Podríamos tener entre 10 y 20 segundos de anticipación antes de que llegue la sacudida hasta la ciudad de Lima, por ejemplo. ¿Y por qué es que no los tenemos ya si tenemos una buena relación con los científicos tanto de California como del Japón, que son las dos zonas de países desarrollados con más actividad sísmica del planeta? Porque ningún país, ni siquiera Japón, tiene ya un sistema de alerta temprana con sismómetros submarinos. Esto recién se está probando en Japón desde hace poco, con una inversión de $500 millones. Ahora, lo que estamos desarrollando es tecnología de menor costo, pero que nos permitiría hacerlo en el contexto de un país como Perú. Usted sabe, señor Ampuero, que este viernes realizamos en el Perú todos, comenzando por RPP, pero todos estamos invitados, un dispositivo de simulacro para que sepamos reaccionar y mitiguemos los efectos nefastos de un terremoto a través de una disciplina de reacción frente a ellos. ¿Qué recomienda usted? ¿Qué normas deben ser respetadas en un simulacro para que sea eficaz? Bueno, la clave de la eficacia en un simulacro es primero que participemos, y esto hay que impulsarlo. Estar preparados es la clave para sobrevivir un terremoto. Sobre todo, pues saber cuáles son las acciones que tiene que tomar uno durante el sismo, y una vez que uno ha completado eso, empezar a pensar en lo que va a ocurrir después, porque puede haber una disrupción enorme de la sociedad y de la vida durante los días, las semanas que siguen un terremoto de gran magnitud. De acuerdo. Por otra parte, señor Ampuero,
Se ha hablado mucho de la diferencia de suelos en nuestro país y que de alguna manera ha sido beneficioso que los suelos de la zona donde se ha producido el epicentro, es decir, selva con tierra trabajada a través de los siglos por el agua, haya sido capaz de neutralizar de alguna manera la magnitud del sismo. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Porque en realidad, por lo que se nos dice, el origen de la actividad sísmica de nuestro país es la placa de Nazca que entra desde la costa bajo nuestro territorio hacia las montañas e incluso hacia la selva. Exactamente. Por debajo de la selva, esa placa se encuentra a más de 100 kilómetros de profundidad. Entonces, las ondas sísmicas que se propagan desde esa profundidad hacia la superficie, la mayor parte de su trayecto la pasan por rocas muy profundas que son muy duras y muy competentes y que no absorben mucho la sacudida. Entonces, esa es una razón por la cual este terremoto se ha sentido hasta tan grandes distancias. Eso no es tan usual para un sismo más superficial. El tema de los suelos, si uno vive en un suelo blando, puede ocurrir lo contrario, que el suelo blando va a comportarse como una campana y va a amplificar la sacudida. Esto ocurre incluso en Lima, hay algunos bolsones de suelos blandos en Lima, como La Molina, Ventanilla, donde puede ocurrir esto. Villa El Salvador también se nos ha dicho. Villa El Salvador. Sí, por supuesto. También se nos ha recordado en esta oportunidad que no podemos predecir el momento en que va a ocurrir un sismo, sobre todo un sismo de gran magnitud. Pero sí hemos avanzado bastante, y esa es la pregunta, en determinar cuáles son los espacios. Por supuesto, el cinturón de fuego del Pacífico, la costa del Perú, la costa de Chile. En Estados Unidos incluso está demarcado el lugar a veces casi con una línea amarilla por donde transcurre determinada falla, la de San Andrés, y va a ocurrir en algún momento un movimiento grande. ¿Qué tanto hemos avanzado en ese trabajo, en esa ciencia, la de determinar en qué espacio exactamente puede ocurrir un sismo? Pues las grandes fallas de nuestro planeta ya están identificadas, son las que nos amenazan más con terremotos de más gran magnitud. Además de eso, gracias a la tecnología satelital, por ejemplo, los datos de GPS, se puede medir, y se ha estado midiendo en Perú también, la tasa de deformación de la corteza. Con eso podemos saber cuánta energía se está acumulando y a qué velocidad se está acumulando la energía. Y estos estudios nos permiten decir que, por ejemplo, frente a una gran capital como la de Lima, existe ya energía acumulada como para reventar en un sismo de magnitud mayor a 8. Y esto podría ocurrir en cualquier momento, podría ocurrir hoy o podría ocurrir en 100 años. Eso es ciencia, es decir, no es que sea un estimado, es que hay una curvatura y energía acumulada. Exactamente, la bomba de tiempo está ya cargada. Por otra parte, el día de ayer se han registrado 2 sismos de 4 y 5 grados respectivamente al sur del Callao y en Carabalí, Arequipa. ¿Están relacionados con el sismo mayor de Loreto o son fenómenos totalmente independientes? Yo diría que son independientes por las distancias tan grandes a las cuales se encuentran. Nuestro país es un país muy sísmico, entonces sismos, temblores, terremotos vamos a tenerlos siempre y no podemos detener esa máquina viva que es la Tierra. Hay que aprender a vivir con eso. Una última pregunta, señor Ampuero. Usted es un científico peruano que trabaja en el sistema académico y de investigación de Francia. ¿Podemos profundizar la colaboración científica en esta materia entre Francia y la Unión Europea en general con el Perú? Exactamente, y ese es el objetivo por el cual he sido contratado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, para montar un proyecto de sistema de alerta temprana submarino en Perú. Bueno, es una buena noticia. ¿Cuándo cree usted que se podrá montar este sistema? Pues sorpresa, eso va a tomar su tiempo y espero que una vez que encontremos los fondos para hacerlo y lo hagamos lo más pronto posible. ¿Dónde está buscando esos fondos? Lo digo por si acaso alguien escuche del sector privado o del Estado. No quiero anticiparme, pero bueno, como soy académico, mi primera fuente de fondos es la Unión Europea. Y bueno, vamos a empezar las discusiones con otras fuentes.
Bueno, muchísimas gracias por estas informaciones. No necesito decirle a usted, sismólogo, que los sismos no esperan ni tiene fecha, así que todo esfuerzo que puede hacer usted por acelerar esta colaboración será bienvenida. Señor Jean-Paul Ampuero, sismólogo peruano, que nos ha hablado desde Niza, ciudad sísmica del Mediterráneo francés. Muchas gracias y que tenga buenas tardes, señor Ampuero. Gracias, buen día. 8:15 de la mañana, vamos a hablar ahora que se ha reincorporado a nuestra mesa Ricardo Gómez Palma. Buenos días, ¿qué tal, Ricardo? Fernando? ¿Cómo estás? Sobre no lo que pasa bajo la corteza terrestre, sino sobre la tierra. También hay terremotos particularmente en la Plaza Bolívar. Y hemos invitado para eso al recientemente incorporado congresista Luis Iberico, que nos dirá todo sobre los últimos 20 días que ha vivido en el Congreso de la República. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. ¡Vamos! ¿Vamos? Vamos. 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 Para ti, para todos. Uber. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01-748-1900. bostonmedical.la. El judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés. En contra de lo que generalmente se piensa o podría parecer dado su carácter de lucha, el judo no es un deporte violento ya que la fuerza física no es un elemento fundamental. Desde el comienzo de su práctica, en base a los reglamentos, se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. El judo en los Juegos Panamericanos se disputará del 8 al 11 de agosto en el mismo escenario del Polideportivo 1 de La Videna, y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas. Mi nombre es Stephanie Urue y uno de mis libros favoritos es Kafka en la orilla del mar de Haruki Murakami. Es el primer libro que leí de este autor y este autor presenta mundos irreales, pero que de pronto y con personajes que de pronto no existen, pero en su mundo sí, y te la crees toda. Se los recomiendo, Haruki Murakami, Kafka en la orilla del mar. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Son las 8:19, recibimos al congresista de APP, Luis Iberico, quien se ha incorporado al Parlamento hace poco más de 3 semanas. Y quería comenzar preguntándole, en términos generales, usted ha vuelto a casa después de algunos años, durante los cuales incluso estuvo en Roma como embajador del Perú, con un ritmo de trabajo y con unas relaciones diferentes que las que tiene usted en la Plaza Bolívar. ¿Cómo ha encontrado el ambiente en la institución
que usted conoció desde el año 2000, porque fue elegido por primera vez ese año. Bueno, yo creo que, muy buenos días ante todo. Buenos días, Lucho. Creo que estos temblores y terremotos que estamos viviendo en el país coinciden mucho con lo que se está viviendo en la política, en las arenas políticas. Yo he encontrado un ambiente muy cargado, muy confrontacional. En el Congreso es cierto, siempre hay discusiones, a veces las palabras suben de nivel, pero lo que encuentro hoy día es en general un ambiente de ese tipo, ¿no? De choque, de colisión. Los congresistas mediante Twitter se dicen la vela verde, y eso no contribuye pues a un aspecto que debe tener todo parlamento, que es, dentro de las discrepancias, hacer el esfuerzo por buscar puntos de consenso, puntos de encuentro, y si no se vota, y si vota y pierdes, tienes que aceptar pues la decisión de la mayoría. Entonces este ambiente también, desgraciadamente, lo noto entre los poderes del Estado, ¿no? Estamos hablando básicamente de la confrontación, es peligrosísimo. Y el presidente del Tribunal Constitucional el domingo aquí, unas horas después del terremoto, y revisando los temas de fondo, nos decía que estamos perdiendo un valor clave en un sistema democrático. La palabra y la idea de la tolerancia. Exactamente. El que piensa distinto con nosotros lo queremos aniquilar, ya no confrontamos ideas, lo queremos aniquilar. Y yo creo que todos estamos haciendo un poquito de esfuerzo para llegar a ese nivel, y por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo por más bien superarlo, ¿no? Sí. Cuando se rompe un puente hay que construir dos, y mejor si construyes tres. Ese es el deber de un demócrata, y creo yo que hay gente en el Congreso muy, muy valiosa que puede contribuir a este esfuerzo. Y las cosas tienen que empezar dentro de casa, ¿no? No podemos seguir en ese ambiente de lanzarse cuchillos, y también hay que siempre invocar al Ejecutivo para que volvamos a hacer el esfuerzo de entendernos y entender que el Congreso es un conjunto de 130 congresistas, que yo lo vi como presidente del Congreso, son 130 variables independientes. Muchas veces, a veces ni siquiera en la bancada tú puedes definir el sentido de la votación de un congresista. Entonces el gobierno tiene que entender que sus propuestas, que son muy, muy importantes, muy interesantes, pasan al Congreso, y el Congreso puede aprobarlas, modificarlas o archivarlas. Pero más allá ya no puede entrar el Ejecutivo, y tiene que comprender que ese otro poder del Estado no siempre va a estar sintonizado con las ideas, las propuestas y los esfuerzos del gobierno. Y así tenemos que avanzar. Sí, en la universidad, Lucho, y quienes no seguimos la carrera de Derecho, pero algunos principios de cómo funcionaban los poderes del Estado nos decían: el Ejecutivo gobierna, así es. El Legislativo legisla y fiscaliza, es decir, da las leyes y fiscaliza su cumplimiento, y el Poder Judicial está para determinar quién se salió, quién incumplió la ley. Claro. Pero ahora tenemos un Ejecutivo que está queriendo modificar, me parece, o algunos consideran modificar esos conceptos centrales. Hay intersecciones, ¿no? Porque el Ejecutivo, si también bien puede proponer leyes, puede legislar si es que el Parlamento le da las facultades para legislar, pero tiene que entender que eso tiene un límite, y que la función de legislar y de modificar la Constitución está en el Legislativo. Bueno, en el Ejecutivo. Alejémonos de la teoría constitucional y vamos a la realidad de la política. La realidad de la política es que la población peruana espera una reforma política, que no se repita lo que hemos vivido acá, en autoridades que no tienen credibilidad. Así no tengo que recordarle, usted lo sabe mejor que yo, las bajísimas tasas de aprobación de nuestras instituciones, comenzando por el Congreso. Tenemos que hacer una reforma. ¿Qué la bloquea, señor Iberico? Primero, estamos en la posibilidad de tomar acciones concretas dentro del marco legal que tenemos actualmente. Hoy día se va a ver dos casos: el caso Mamani, el caso del fiscal Chávarri, y espero que allí, sobre todo la bancada, que es la primera minoría del Congreso y que es muy importante para tomar estas decisiones, la bancada fujimorista, la bancada fujimorista reflexione. En el caso Chávarri, por ejemplo, estamos viendo una larga agonía de algo que definitivamente todo indica que va a terminar con la destitución de este magistrado por una serie de acciones y de cosas que ha hecho. Entonces yo no sé hasta qué punto hoy día el fujimorismo va a decidir seguir cargando con esa rueda de molino en el cuello, que lamentablemente no solamente la cargan ellos, la carga finalmente todo el Congreso de la República. Entonces, primero,
cambiemos de actitud, ¿no? Cambiemos de actitud. Si hay elementos para que al señor Mamani se le inicie una investigación fiscal, pues que se inicie la investigación fiscal. No tenemos por qué impedirlo si es que hay elementos que saltan a la vista y que evidencian que no son una cuestión política, sino una cuestión concreta de que no dio una información veraz a la hora de presentarse como candidato. ¿Y nos confirma usted las que acciones esa decisión va a ser tomada hoy, es decir, en un sentido u otro? No lo puedo confirmar. Por la comisión, en un sentido u otro, digo. Sí. La comisión permanente. Hoy día las cosas se definen en la comisión permanente para ver si se aprueba el informe Cheput o no se aprueba. Y si se aprueba, la comisión permanente designa a alguien de la subcomisión, que puede ser el mismo Cheput, para que acuda ante el Pleno, y ahí el proceso continúa ya a nivel de los 130 congresistas, menos los que pertenecen a la comisión permanente. Entonces hay que tomar acciones y con el criterio de tomar en función a hechos reales y concretos que los estamos viendo, que la población percibe y que muchos ya han comentado, ya han opinado y que apuntan a que sí, pues el señor Chávarri lamentablemente ha incurrido en una serie de actos que desdice mucho de lo que debió hacer en el alto cargo que iba a ocupar. El fiscal supremo Pedro Chávarri ya no es más fiscal de la Nación. Es fiscal supremo. Es fiscal supremo y puede incluso dejar de serlo y ser destituido hoy. Así es. Pero el tema de fondo es la reforma política. Y sin embargo, algunos consideran que ya no es una reforma de fondo, porque como lo dijo el propio presidente del Tribunal Constitucional, esa reforma, una reforma política, que es una reforma constitucional, que es un tema de fondo, porque va a reformar nuestra Constitución y tiene además que tener una visión de futuro, no se está impulsando como se debiera por varios sectores. No, solamente le está empujando, nos dice él, se empuja de un lado. Sí. Y esto requiere una discusión mayor porque es un tema de fondo, no puede ser una cuestión coyuntural y que responda precisamente a la necesidad de salvar una coyuntura. Es otra cosa la que se debería Tengo la sensación de que es así, coincido mucho con el doctor Blume en ese sentido, y creo que hay que reconocer que también está contribuyendo a aclarar las cosas y poner paños fríos. Y se está arriesgando, porque llevar en la contra lo que ha planteado el Ejecutivo es peligroso. No es sencillo, porque este ambiente donde no nos estamos tolerando. Sí, pues. Ahora, yo creo que a esta reforma se le ha quitado la columna vertebral de lo que pudo ser una reforma a profundidad cuando se quita la bicameralidad, ¿no? Eso pues ya te deja una serie de lo que algunos han calificado como parches, ¿no? Como reformas secundarias, digamos, que van a implicar algunos cambios, pero yo creo que no son grandes cambios. Por ejemplo, lo que se acaba de aprobar, que el candidato a la presidencia pueda postular a la candidatura como congresista también. Vamos a ver, tiene su lado positivo y como todo también tiene su lado negativo, pero ¿qué cambio sustancial va a aportar esto? Quizá va a ser lo positivo. ¿Eso es una reforma de fondo? No, simplemente te va a permitir, consideramos nosotros, que en la bancada, si así lo decide el partido, puede estar sentado también el líder del partido y contribuir a la discusión, si así lo decide. Pero es un tema de fondo, sí, no es un tema de fondo, como puede ser la bicameralidad o como decía hace un rato Vitocho, ¿no? El voto voluntario. El voto voluntario. Por ejemplo, eso sí te puede cambiar el mapa de la política del país y también tiene su lado positivo y también tiene su lado negativo, como todas las leyes, no son todas 100% positivas. Bueno, nos dice usted que se han aprobado ayer dos aspectos en la Comisión de Constitución. Uno sobre facultando a los candidatos a la presidencia que lo sean también al Congreso. Y el otro quitándole a la ley la potestad de fijar el número de los congresistas que hay. Vamos a ir a una pausa y después veremos lo que queda pendiente, porque son 12 proyectos presentados por el Ejecutivo que según nuestro marco normativo deben tener prioridad. Y lo está teniendo, sí. Bueno, hablaremos sobre el conjunto de los otros proyectos de ley después de la pausa con Luis Eberico, congresista de APP. El congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde consideró que la comisión permanente aprobará el informe que recomienda la destitución e inhabilitación del exfiscal de la Nación Pedro Chávarri. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad evaluará hoy quitar esta prerrogativa del congresista Moisés Mamani por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado. Un
Un joven taxista fue asesinado por sicarios en el cruce de las avenidas Argentina y Universitaria en el Cercado de Lima. Un sismo de magnitud 4.8 sacudió anoche Lima y Callao. No se registraron heridos ni daños materiales y se descartó la alerta de tsunami. Un sujeto asesinó a cuchilladas a una niña y dejó heridas a otras 17 personas en Japón. El atacante se apuñaló a sí mismo y murió luego de ser detenido. Debido a los malos resultados, el entrenador de Universitario de Deportes fue cesado en su cargo. El gerente deportivo del club informó que Juan Pajuelo asumirá interinamente la dirección técnica. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. No
existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero. Son las 8:35 de la mañana, estamos entrevistando al congresista de APP, Luis Iberico, que tiene apenas 3 semanas de actividad en este Congreso. 30 años. Recordemos que él es el accesitario del general Donaire, que ha sido desaforado después de haber sido condenado por la justicia por robar gasolina al ejército. Actualmente se halla en calidad de prófugo. Señor Iberico, usted no tiene nada que ver naturalmente con lo que pasó con su predecesor en ese escaño, pero sí ha heredado la tarea de hacer que en los 2 años que quedan a este Congreso haya un legado que la población pueda reconocer y así mejorar la muy mala imagen que el Congreso al que ha entrado usted tiene. Nos ha hecho saber que ayer se ha aprobado, sin votos en contra, una pequeña reforma que autoriza a los candidatos a la presidencia a ser también candidatos al Congreso. ¿Qué le parece a usted? Y también que se quita de la Constitución la cantidad de congresistas, que tiene una lógica. Tú no puedes poner el corsé constitucional a un número de congresistas que tiene que estar en función de cómo sube la población electoral, ¿no? La gente que hay actualmente es diferente a la que había en los años 90. Hay muchos más electores. Se tiene que ir ajustando, ¿no? Pero lo que nos decía, por ejemplo, su colega, Víctor Andrés García Belaúnde, ahora más temprano, es que si se aplica tal cual esa reforma, se duplicaría el número de congresistas. No necesariamente. Casi duplicaría. Lo que sucede es que después viene un proyecto de ley del Ejecutivo para establecer que tiene que haber un congresista por cada 130.000 electores, me parece. Ya. Tendremos que preguntarle al Ejecutivo por qué 130.000, por qué no 180.000, por qué no 250.000. Y es cada 130.000, eso nos lleva a cerca de 300 congresistas. Claro. Entonces eso hay que analizarlo, Está tan exagerado en este punto. Si son 130.000, sí, pero no necesariamente tiene que ser esa la cifra. Pero si es que no se aprueba así, el Ejecutivo puede decir cuestión de confianza, si es que no lo aprueban así. Es que no debería, porque la cuestión de confianza llega hasta un límite que es cuando el congresista vota. Eso no se lo puede poner nadie, ni con cuestión de confianza. El caso es que se han aprobado estos 2 puntos ayer sin votos en contra, pero ninguna de estas 2 modificaciones forma parte de las polémicas que han venido polarizando nuestra clase política durante los últimos meses. ¿Qué tenemos por delante y cómo puede usted contribuir a que el apaciguamiento permita alcanzar consensos? Mire, el tema de la inmunidad parlamentaria ha causado pues este desencuentro con el Ejecutivo. Pero el criterio del Congreso ha sido que no se puede debilitar al Parlamento Nacional al margen de los errores, muchos de ellos graves que ha habido al blindar determinados congresistas, cosas de las que tenemos que aprender las duras lecciones y el costo político que eso ha significado para la Constitución. Bueno, hay otro proyecto de ley que nos permite, por el contrario, reflexionar en torno a la fortaleza del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República. Es la eliminación que propone el Ejecutivo de la figura constitucional de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, que es una cosa que, si bien se ha aplicado solamente una vez en el Perú, Pedro Pablo Kuczynski. No, con Fujimori, porque y precipitó la renuncia de Kuczynski, no tuvimos que llegar ahí. Pero es una figura muy subjetiva. ¿Qué cosa es la incapacidad moral? ¿Quién lo define? Al final lo definen los votos del Congreso, de acuerdo al temperamento del momento, ¿no? Entonces, una mayoría calificada. Tú puedes tumbarte un presidente de la República por una decisión subjetiva y política. Y el presidente de la República tiene que estar ¿se debería muy eliminar protegido. o el Ejecutivo está proponiendo que se elimine ya? El Ejecutivo quita eso. Y yo pienso que tiene razón. Ninguna constitución de la región y creo del mundo tiene esa figura. Y la disolución del Congreso entonces también no tendría que
ponerse en cuestión. Por eso estamos hablando de la inmunidad y estamos hablando también del tema de la disolución del Congreso por cuestión de confianza. Pero ahí ha quedado, ¿no? Dos cuestiones de confianza. Pongo dos cuestiones de confianza por una... Sí, y ahí lo que se está proponiendo es que no se puede... Se está aclarando, y se pone para aclarar en una propuesta del Parlamento que la cuestión de confianza no puede darse en torno a la aprobación o desaprobación de leyes. Y eso es una verdad de perogrullo. Un gobierno no puede exigir a un parlamento, apruébame esta ley como yo te digo, sino que políticas de Estado, ¿no? Que se traducen políticas de Estado, sí, políticas de gobierno, sí. Pero pongo dos políticas de gobierno que de pronto no le gustan al Congreso y lo cierro. Puede decir, yo quiero ahora que el agua caiga de abajo hacia arriba y si no me lo aprueba el Congreso lo cierro. Ahí tenemos una situación de fragilidad que está protegida porque tiene que ser dos. Es el equilibrio de poderes congresistas lo que se busca. Por eso yo pienso que tenemos que consolidar, que fortalecer los poderes y no debilitarlos. Es que estamos en esa lógica de enfrentamiento para debilitar al otro. Estamos en esa lógica. Tú me quitas esta cosa, yo te quito la otra. Pero una pregunta que surge, Carlos Villarreal, nuestro colega que cubre actividades parlamentarias y es conductor aquí en RPP, nos dice lo siguiente: si es que se aprueba esta figura de permitirle al candidato presidencial también candidatear al Congreso, y si no sale electo presidente, se convierte en congresista de la República. Actualmente un congresista podría candidatear a la presidencia de la República, por supuesto, porque no existe esa prohibición. Pero entonces también podría regresar al Congreso. Yo creo que no. Yo escuché también a Vitocho reflexionar un poco sobre la materia, discrepo con él. Porque es una posibilidad. Tú puedes candidatear a la presidencia y candidatear al Congreso. No estás obligado. Pero si candidateas a la presidencia y eres congresista, ya no podrías candidatear al Congreso de la República. Pero la figura dice son dos cosas diferentes. Son dos cosas. Habría que precisarlo. Habría que precisarlo, pero te inscribes como candidato a la presidencia y te inscribes como candidato al Congreso. Pero si no puedes legislar con nombre propio, porque vamos a ver. Si no puedes, porque la ley te impide postular al Congreso, te quedas como candidato presidencial y ahí se acabó. En caso, todos estos temas son en el fondo secundarios. Hay cosas de fondo que no se han abordado todavía. ¿Qué va a pasar con una reforma de los partidos políticos? ¿Qué va a pasar con el voto preferencial? ¿Qué va a pasar con el financiamiento de los partidos políticos? Que ahí vamos por el lado de leyes más que de cambios constitucionales, sí, pues. ¿no? Ahora, yo creo que es cierto, hay que regular los partidos políticos, pero a mí me preocupa cuando ya las leyes son tan estrechas, tan corsé, que no le dejas al partido político tomar ciertas decisiones propias. Por ejemplo, a ver, se está proponiendo que los partidos políticos tienen que participar en los procesos electorales porque de lo contrario se les anula. Como todo tiene su lado bueno y su lado malo, pero yo me acuerdo mucho de cuando don Fernando Belaúnde Terry, tras el gobierno militar, con su Partido de Acción Popular deciden no postular a la Asamblea Constituyente. Sí, claro. Y fue una decisión política de un partido político en función a determinados principios democráticos, pero también en función a una estrategia de acción popular. Y esa estrategia le sirvió al arquitecto Belaúnde para luego ser reelegido presidente de la República probablemente. Claro, no tuvo el desgaste de la Asamblea Constituyente. Entonces tú no puedes encorsetar tanto a los partidos políticos. Hay que darle márgenes de libertad, porque un partido político es, en una democracia, eso, es libertad. Por ejemplo, en ese tema. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de que participas o participas, ¿no? en los procesos electorales. Pero se trata de procesos políticos y no de una asamblea constituyente convocada por una dictadura. Sí, pero un partido puede considerar que no es el momento. No creo yo que se le deba obligar al partido político, ¿no? Entonces, son cosas así que me preocupan y que se tendrán que discutir en su momento, porque ya viene el paquete de leyes de partidos políticos y ahí tenemos que ver qué márgenes de libertad le damos y dónde también le ponemos límites, ¿no? Porque no puede ser una cosa pues ilimitada. Una última pregunta, señor Iberico, puesto que usted habla con mucha libertad. ¿Cómo ha encontrado la accionar de su propia bancada? Porque hay matices diferentes. Hay algunos miembros que tienen más hostilidad hacia el gobierno, mientras que hay un miembro destacado, la señora Gloria Montenegro, que es ministro y que ha tenido incluso algunas declaraciones que le han reprochado en algunos con tonalidades diferentes. Y dentro de la bancada también hemos tomado de una manera muy crítica esas declaraciones poco afortunadas, hay que señalarlo con meridiana claridad, pero también
también reconocer que Gloria Montenegro de inmediato se rectificó y pidió disculpas, algo muy poco frecuente en la política. Así que es de caballeros y es de damas disculparse, y cuando la otra parte se disculpa, pues hay que saber voltear la página, ¿no? Pero yo creo que esto nos debe motivar una reflexión, saber que los congresistas como personas somos aves de paso, y lo que hay que defender, por lo que hay que preocuparse es por la institución del Congreso de la República y por la investidura del congresista de la República. Entonces, estas reformas que se están planteando no se deben tomar con la calentura del momento, de la coyuntura política. Siempre cuando estamos hablando sobre todo de reformas políticas, tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Muchas gracias por su presencia, por sus respuestas, señor Iberico. Esperamos que su talante de hombre conciliador y experimentado en las lides parlamentarias sea útil para que los 2 años que queden, un poco más, a este Congreso dejen un verdadero legado del cual puedan estar orgullosos quienes no van a poder presentarse ya el año 21. Muchas gracias y buenos días, señor Luis Iberico. 8:45, hacemos una pausa y regresamos. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 28 de mayo, en 1880, son repatriados a Argentina los restos mortales del libertador José de San Martín, quien en 1821 proclama la independencia del Perú. En su testamento, San Martín señala que desea que su corazón sea sepultado en Buenos Aires, pero este anhelo no se cumple sino 30 años después de su muerte en Francia, debido a la negativa de su hija, radicada en ese país. Tras la muerte de esta, finalmente se traslada el cuerpo de San Martín, que es recibido por una numerosa y emocionada multitud. Casi 6 décadas después, un día como hoy, en 1937, se funda en Alemania la empresa automovilística estatal Volkswagen, cuyo nombre significa el automóvil del pueblo. Con el objetivo de crear un automóvil sencillo y barato para los alemanes, Adolfo Hitler convoca al ingeniero austriaco Ferdinand Porsche, quien desarrolla el nuevo modelo. Pero en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y la producción de la fábrica se paraliza temporalmente. Terminado el conflicto, la empresa resucita y los Volkswagen llegan a Estados Unidos, siendo ampliamente rechazados por su pasado nazi. Sin embargo, tras una efectiva campaña publicitaria que los apoda cariñosamente escarabajos, estos económicos carros se convierten pronto en los más vendidos de ese país. Esto sucedió un 28 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también
y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. ¿No sabes? He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Son las 8:50, recibimos ahora al jurista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, doctor Francisco Eguiguren, que ha sido ministro de Justicia y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha desempeñado en los últimos tiempos como parte de la defensa técnica en algunos casos de judicializados de dirigentes políticos como Pedro Pablo Kuczynski, pero aquí viene en su calidad de conocedor de la Constitución para decirnos su punto de vista sobre lo que está en disputa ahora de la reforma política, puesto que hay varios artículos de nuestra Constitución que deben ser modificados si se llevan a ley los proyectos presentados por el gobierno. Esto ha dado lugar naturalmente a opiniones de muy diverso tipo. La opinión pública queda desconcertada de ver a juristas altamente calificados discrepar. El día domingo, nuestro colega Ricardo Gómez Palma y Alejandra Puente entrevistaron al propio presidente del Tribunal Constitucional, doctor Blume. Señor Eguiguren, ¿qué de lo que ha escuchado usted como argumentos durante los últimos días le parece claro e inapelable? Buenos días, Fernando. Buenos días, Ricardo. Buenos días al público que nos escucha y nos ve. Mire, yo justo creo que hoy día Radio Programas en esa tarea educativa que siempre cumple ha tenido dos muy buenas presentaciones con las entrevistas a los congresistas García Belaúnde y Berico. Creo que hemos escuchado exposiciones bastante amplias que nos plantean muchos temas. Yo tengo mucha coincidencia con lo que he escuchado. La primera cosa que a mí me viene a la cabeza es que más allá de intereses políticos concretos, coyunturales, de medida de fuerzas entre gobierno y parlamento, cuando uno habla de reforma constitucional, no es para un día. La reforma constitucional tiene que tener una vocación de continuidad. Permanencia, además. Un tiempito, ¿no? Ya la Constitución del 93 ya... ¿cuántos años tiene? Casi ya más de 25. Entonces, yo creo que se ha apostado por un esquema de reformas parches. A mí personalmente no me gusta, pero es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, yo lo que creo que sería sano, dos cosas. El gobierno no puede pretender que las propuestas, por más que hayan sido elaboradas de gente que valoro y aprecio mucho, los amigos de la Comisión, Fernando Tuesta, Mili Campos, etcétera, no va a pretender, menos aún con la composición política y el fraccionamiento del Congreso, que su propuesta va a llegar al Congreso y el Congreso la va a aprobar así. No, no va a ser. Así no va a ser. Por otro lado, la reforma constitucional no solo compromete al Congreso y al Gobierno, compromete a los sectores de opinión del país, a los gremios, a la gente especializada. Entonces yo creo que lo que se necesitaría es que faltan poco menos de 2 años para las elecciones. El ideal sería llegar con las reformas, por supuesto, aprobadas. Es el ideal. Pero el Congreso, que no tiene que hacer tantas leyes porque no se necesitan, debía planear, no solo la Comisión de Constitución, sino el Congreso,
la opinión pública y con el apoyo de radioprogramas a través de foros, actuar como una especie de mini constituyente. No estar yendo reformita por reformita. No es que hoy discutimos si los candidatos presidenciales pueden postular al Congreso, antes de ayer si la inmunidad y pasado mañana si el voto preferencial. Yo creo que debería haber una etapa de profundo debate y diálogo, pero ambas cosas, buscar consensos, porque si no, así no se aprueba, definir el paquete completo, y cuando tengamos el paquete completo en unos meses, llevar la propuesta a las normas. Porque fíjese, pueden haber muchos contrabandos, puede llegarse este sin sentido. Acuérdese, cuando el presidente Vizcarra percibió lo que pasaba en la calle, que es lo que tiene que hacer un gobernante que no tiene partido ni presencia parlamentaria, y lanzó su idea del referéndum, 4 reformas. Una de ellas que los especialistas veíamos y vemos con mucho entusiasmo, la bicameralidad. No muy popular, ¿eh? Entonces, lanzan la bicameralidad. El Congreso le mete mano en función de los intereses de los actuales congresistas. Y llegamos a un poco absurdo que vamos a todo el esfuerzo, vamos a un referéndum donde la propuesta es a la bicameralidad, dile no. Y votamos por el no. Entonces, lo que yo digo, para cerrar la idea, sería un poco tonto, un esfuerzo demasiado grande, que estas propuestas que plantea el Ejecutivo, que son temas de discusión, no tienen por qué ser temas de aprobación a rajatabla, y debe debatir también la opinión pública, le metan mano porque va a pasar por el Congreso. Y entonces se desnaturalice según el gobierno la figura y vayamos a un nuevo referéndum. El problema con su teoría del paquete es como las canastas de Navidad. Uno ve algo voluminoso y llamativo, pero tiene que haber 2 o 3 productos que son los principales. Sí. El resto es secundario. Si no define usted 2 o 3 del paquete, es muy abstracto. Pero hay que definirlo. ¿Cómo le explica usted a la población peruana? Hemos hecho este paquete de cambio. ¿Dónde están los puntos que inspiren a los peruanos confianza en que las elecciones del año 21 van a producir más claridad y más credibilidad de las autoridades que salgan elegidas? Fernando, yo soy constitucionalista y sin embargo no creo que la preocupación cotidiana de la gente, de todos los días, si no se les explica, pase por estos temas. Al ciudadano promedio le importa un bledo si el candidato presidencial puede postular al Congreso. No, pero todo el mundo sabe que ha entrado plata negra. Lo sé. Hay una brecha por donde lo que quiero decir es, a partir de ahí todo se corrompe. Esto tiene que servir también para reconstruir nuestra sociedad política. Hay que hacer docencia, hay que hacer un poco de explicación de las cosas. Ninguna norma produce un resultado automático. Para eso le hemos invitado. Por eso, entonces yo le digo, yo lo estoy tomando con calma. Yo lo estoy tomando con calma. Yo lo estoy tomando con calma porque entiendo que reformar una constitución es una visión de mediano plazo, no de coyuntura. Y en el que tienen que participar otros actores, sin duda. Solamente uno. Y además, doctor, y eso sí, lo ideal, lo que usted nos plantea es lo ideal, y eso tomaría un tiempo. Sí. Pero lo que lamentablemente tenemos ahora, en esta situación de enfrentamiento, en la que no existen consensos, en la que no existe ya la tolerancia, al menos de momento no hay, entonces, ¿cómo podemos de acuerdo? Si no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera para un elemento de la reforma, ¿cómo lo vamos a lograr para todo? Bueno, es que esa es la tarea. Esa es la tarea. Lamentablemente, esa es la diferencia entre la democracia y las dictaduras. Eso. Esa es la diferencia entre la democracia y las dictaduras. Cualquier propuesta de reforma constitucional tendrá que ser primero aprobada en el Congreso, y eso requiere acuerdos políticos, y luego sometida a referéndum popular. Entonces, no necesariamente, ¿eh? Bueno, no creo que logren 2/3 en 2 legislaturas. No creo. Está muy dividido el Congreso. Mire el ejemplo, fue el muy mal debut. Pero ayer se ha votado sin votos en contra. Claro, porque es un tema anodino. Bueno, tratemos de los temas complejos. Claro, pero por ejemplo, mire usted la inmunidad, que quizás parecía más una especie de cachetada después de haber conversado. Como es evidente, sería utópico creer que los congresistas van a entregar muy fácilmente el renunciar a su manejo del levantamiento de la inmunidad. Que no es un problema de reforma. Mire, yo le digo con toda sinceridad, la Constitución y sobre todo el reglamento del Congreso están clarísimos. Se han demorado, han manipulado esto de la inmunidad porque les ha dado la gana por manejos políticos. No se requieren grandes cambios. Es cuestión, o sea, lo que ocurrió es cuestión de personas aplicando mal una ley que ya está ahí. Así es. Entonces, ¿que se pueden precisar cosas para descubrir vacíos? Sí. Pero lo que yo digo, por ejemplo, ¿cómo podríamos lograr? Acuérdense cuando sale Fujimori, cuando Fujimori renuncia, acuerda adelantar
el mandato, o sea, culminar en un año y convocar elecciones generales. Pero luego venía la pregunta, ¿y el Congreso? Los congresistas de entonces se querían quedar. Pero hubo una opinión pública que dijo, no, señores, se va el gobierno, viene un nuevo Congreso. Yo con el tema de la inmunidad creo que con un debate público que presione, que le explique a los congresistas por qué si era necesario mantener la inmunidad, yo creo que hay que mantenerla, pero que el levantamiento lo haga un ente neutral como la Corte Suprema y no ellos